Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Escuela Dominical. Les doy la más cordial bienvenida para que juntos podamos aprender y compartir la palabra de Dios en estos minutos que vamos a estar juntos. Los voy a invitar a que tengan su Biblia a mano para poder ir revisando los versículos que vamos a revisar y vamos a continuar con este estudio de Cristo en cuadros. Estamos viendo la lección que se llama el quinto día y dentro de esa lección el punto, los 7 días de la creación. Ahora la parte 2. Así que para que comencemos, vamos a comenzar esta clase en este video lo vamos a comenzar orando. Así que me acompaña con una pequeña oración para que nuestro Señor nos guíe y me guíe también a transmitir este mensaje y este estudio, esta parte del estudio que va a ser bastante interesante. Eso es bastante compleja de explicar, pero esperamos realizarlo lo más sencillo posible para que usted pueda meditarlo, procesarlo, entenderlo y obviamente edificarle, que al final ese es el fin de todo esto. Así que lo invito a que ore conmigo. Señor, voy en oración a usted en este momento, pidiéndole por este estudio, por lo que voy a hacer en este momento, sea usted guiándome con sus palabras, con todo lo que se ha podido preparar, he podido preparar para este domingo, sea usted con ello. Gracias por todo lo que usted nos da, Señor. Eh, Gracias por la protección que nos da a nuestra iglesia en este momento difícil. Así que gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le dejo todo y le doy gracias y le pido también estas cosas. Amén. Vamos entonces a esta parte del curso y de la lección. Estamos estudiando Cristo en cuadro, es lo que les comenté hace poquito. En la clase de la primera parte les comenté que leímos Génesis 1:1. Estamos ahí partiendo, porque el fin de todo esto es llegar al primer cuadro de Jesús en la Biblia, el primer cuadro de Jesús en la Biblia. Entonces lo que estamos viendo acá, partimos el domingo pasado con Génesis 1:1. Pues ahí vimos que Dios todo lo hace perfecto. La creación de Dios es perfecta. Les invito a que me acompañen el pasaje que vimos de Deuteronomio 32, el versículo 4. 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. O sea, todos los caminos de Dios son con rectitud, es un Dios de verdad, no hay iniquidad, Dios lo hace todo perfecto, recto y justo. Y estuvimos viendo que esa primera creación entendimos que era perfecta y obviamente va a ser como la nueva creación que hará, bueno, como la que hizo después de ese Génesis 1:1, que ahora vamos a ver eso que pasó después de eso, pero también la creación que muestra el Apocalipsis, obviamente va a ser perfecta. Y nos fuimos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22:5 dice: No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y obviamente no hay necesidad de luz, porque Dios es quien ilumina. Dios es luz, hablamos el domingo pasado. Entonces, como Dios es luz, Él es el que ilumina. Bueno, hablamos bastante de eso en el primer video. Sigamos acá. Bueno, me pongo los lentes, estos son lentes para el computador, no son para leer. Por eso me los saqué para leer. No se ve bien la lectura, pero es para el computador, por el brillo que da una protección. Eh, Lo que vemos entonces en Génesis 1:2 no es lo que vamos a ver ahora, lo que
vamos a ver ahora en realidad, en Génesis 1:2, no es el mismo mundo que creó Dios en el 1:1. No es el mismo. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Entonces, en este estudio de los 7 días de la creación, conmigo vamos a llegar hasta el día 4 de la creación. Y luego va a continuar Eleazar desde el día quinto en adelante, donde en el quinto día donde encontramos el primer cuadro del Señor Jesucristo. Pero estamos repasando unos temitas antes, cómo llega a ese quinto día, obviamente. No de la nada. Entonces hay un recorrido ahí para llegar ahí. Vimos en la clase anterior el Génesis 1:1 y este domingo vamos a ver esto que tengo aquí en amarillo y con un circulito. Génesis 1:2. Algo pasó con la creación perfecta de Dios. Y leamos Génesis 1, versículo 1 y vamos a leer el 1 y el 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ojo aquí en cada detalle de lo que vamos a ir leyendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y sí, ahora sé porque va a ser importante como lo habla en plural, algunos términos. Como dice primero, los cielos, y abajo habla ahora sobre se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ya? Así que eso es importante con lo que vamos a conversar en este video. Entonces, en Génesis 1:2, lo que por resumir en un solo título, estamos viendo que la creación de Dios está inundada de oscuridad y pecado, podemos decir. Es oscuro, pecaminoso, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Podríamos deducir ya que la tierra ya estaba antes de todo esto que está ocurriendo en el Génesis 1:2. Obvio que sí, porque la tierra fue creada en el 1:1, en el principio. En el principio estaban los cielos que creó Dios y la tierra. Con el tiempo, esta tierra se desordenó, algo pasó, y estaba vacía. Y las tinieblas, o sea, la oscuridad, el pecado, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, si nos vamos dando cuenta, luego, en el segundo día de la creación, unos detalles ahora, en el segundo día de la creación, lo vamos a leer. Leamos primero Génesis 1 en el 6. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. O sea, el segundo día, Dios separó las aguas de las aguas. Ya vemos en el 1:2 que habían muchas aguas. O sea, había más de una por lo menos, porque te hablan plural. Y esas aguas estaban en el universo, en realidad. Y lo que hace Dios es crear una expansión. O sea, hace una expansión de esto. Como que lo agranda. A expandir. Y esa expansión es la que le llama cielos. Y aquí, claro, ojo que está en plural, porque hay más de un cielo también. Entonces las aguas las separa y esto se transforma en los cielos.
Separó las aguas de las aguas. Y las aguas que quedaron en la expansión se llaman cielos. ¿Ven? Voy a leer de nuevo este pasaje. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. O sea, agrandemos esto. Recuerden que se movía sobre la faz de las aguas el Espíritu de Dios. Luego dijo Dios, Génesis 1:6, haya expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, lo que agrandó, la hizo. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión, a todo esto que agrandó, a lo que ya estaba, a lo que expandió las aguas. O sea, la expansión de las aguas se llama cielos. Obviamente todo esto no tan sencillo de explicar. Pero lo que Dios agrandó, no sé cómo llamarlo de una manera más sencilla, pero lo que expandió le llama cielos. O sea, separó las aguas de las aguas. O sea, una parte de las aguas las separó y en primer lugar las expande, después las separa y a una de esas expansiones le llama cielos. A esa expansión le llama cielos. ¿Mm? Y esa expansión que Dios hace es la que se compone por el sol, la luna, las estrellas. O sea, Dios divide, como puse aquí en el apunte, el lugar en donde pone las lumbreras, o sea, el espacio. Es una separación ahí. ¿Mm? Y esto no se me ocurrió a mí, ni tampoco tampoco es lo que está escrito en el apunte que tenemos de guía. En la misma Biblia está de que ese espacio, que esa expansión se compone por estos objetos. Si vamos a Génesis 1 para leer un pasaje, para que sigamos el hilo, Génesis 1 en el 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorearse en el día y la lumbrera menor para señorearse en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y mañana del día, el día cuarto. Entonces el día cuarto, Dios organiza esta expansión, y esa expansión que estamos hablando, de las aguas, es la que se compone por el sol, la luna, las estrellas. O sea, esa expansión que hizo es el universo. O sea, la tierra estaba cerca de Dios en el Génesis 1:1. ¿Mm? Estaba cerca. Pero a causa de lo que ocurre en el 1:2, Dios decide hacer una expansión y alejar la tierra de Él. Deja una expansión en el universo y la tierra queda abajo de eso. La separa. Obviamente vamos a llegar que ahora la misma separación del pecado que ocurre acá es que hace que se separe esto de Dios. O que Dios decida poner, como estamos ahora en está de moda las palabras, Dios pone la tierra como en cuarentena. La pone en cuarentena, la saca de donde estaba cerca de él y la lleva hacia abajo y hace una expansión ahí entre medio. Porque en el 1:2 estaba la faz del abismo
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y las aguas es el cielo, ¿ah? Separa las aguas. Y en esa expansión queda el cielo de la tierra y queda el cielo del espacio. Ojalá que me pueda ir siguiendo. El Espíritu de Dios se movía siempre arriba. Ahí. Pero no estaba en la faz del abismo. En la faz del abismo estaba desordenado, había pecado, estaba vacío, habían tinieblas. Abajo, en la tierra. Entonces después lo que vamos a estudiar es que el próximo domingo que eso lo reorganiza, lo que estaba en la faz del abismo lo reorganiza, más además genera una expansión que la separa aún más de Dios, y ahí es donde pone el universo, a alumbrar esa tierra. Recuerden que vimos que Dios es luz. Entonces la nueva creación que va a estar cerca de Dios, la nueva tierra, es Dios el que ilumina. Entonces obviamente si hace una expansión y se aleja de Dios, tuvo que poner lumbreras. Interesante ese punto. Entonces en Génesis 1:2, mientras las tinieblas inundaban la faz del abismo, o sea, repito el punto para que no me desorganice yo lo que yo mismo voy hablando, mientras las tinieblas inundaban la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas. Que estas aguas después se expanden y todo lo que le conté recién. Y dan originación al universo. Dios crea el universo. Pues más adelante. Entonces las aguas, lo que les estoy comentando, forman una faz. Vayamos revisando algunos pasajes que nos pueden ayudar un poco a comprender. Recuerden que estos videos tampoco los puedo hacer de 3 horas, así que usted también en su estudio de la semana puede profundizar en estos temas que son muy, muy apasionantes, son muy interesantes y usted los puede escudriñar más. Yo también saqué muchas cosas interesantes, tratando de compartir lo clave en este video. Las aguas forman una faz. Vamos al libro de Job 38. El libro de Job, capítulo 38, versículo 30. 38-30. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Está la faz del abismo y lo que muchos teólogos van deduciendo de esto es que las aguas en donde estaba Dios, que después vamos a llegar eran aguas congeladas. Me imagino como la Antártica, un hielo duro. O sea, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. O sea, las aguas forman a su vez una faz, como lo dice Génesis 1:2, y que congelan la faz del abismo abajo. Y algún otro pasaje, o sea, también aquí se condice con cuando Juan sube el arrebatado sube y tiene la revelación en el Apocalipsis, él ve este mar de vidrio semejante al cristal, que podía ser perfectamente esta faz de las aguas, cristalizada, dura, con piedra. Se llama Apocalipsis 4:6. Apocalipsis 4, versículo 6. Dice, aquí Juan en el 4:1 es arrebatado. Está ahí ya viendo la revelación. Y dice 4:6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. O
sea, lo que ve es un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Y qué podría ser un mar de vidrio semejante al cristal? Agua congelada. ¿Mm? Entonces, agua cristalina, obviamente. Un mar de vidrio semejante al cristal. Que perfectamente puede ser esta agua congelada que estaba arriba de la faz del abismo. ¿Mm? O sea, Dios estaba arriba de esta faz de agua congelada, si queremos llamar así. O sea, arriba de la faz de las aguas estaba Dios. Está Dios en realidad. Porque ahí fue Juan, subió ahí. Pero ahora, entre la tierra y esa faz, está el universo. Así como en simple. ¿Mm? Y más directo. Ahora. ¿Mm? ¿Y qué fue lo que hizo Dios en el Génesis? Que fue lo que leí hace un ratito. Otro pasaje que dice Job 37:18. Job 37, aquí estoy, 37:18. Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido. Extendiste tú con él los cielos, ¿ves? Extendiste tú con él los cielos, se pregunta, perdón. Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido. Entonces, Dios extendió, sí, extendió los cielos, firmes como un espejo fundido, un espejo, como un cristal del espejo, es similar ahí. Entonces, por alguna razón, obviamente estamos leyendo Génesis 1:2 y tomando pasajes de lectura, entendiendo, y no solo esos pasajes, hermano, si usted pone alguna concordancia, se pone varias partes donde usted puede encontrar y estas revelaciones, cuando ven esa parte, eh, se ve como este mar de cristal. ¿Mm? Es más de estas que yo le estoy diciendo. No tantas, muchas, pero hay un par más. A lo que quiero llegar es que por alguna razón todo está cubierto de agua. Todo está cubierto de agua. Y esa cobertura de agua está en este momento, cuando está todo desordenado y vacío, esa faz de las aguas está congelada. Y se mantiene congelada. Está ahí como barrera. Y quedó así. Y quedó así. O sea, cuando Juan sube en el Apocalipsis, sigue esa faz de las aguas cristalina como barrera para llegar a Dios. O sea, que el universo, pasar, recorrer todo el universo para llegar a esa faz y poder acceder a Dios. Por eso, eh, cuando entendemos las cosas de Dios, debemos entender que son cosas que totalmente escapan de la imaginación humana. Por eso nuestra fe es fundamental, sobre todo para entender estas cosas que yo estoy explicando ahora. Nuestra fe es fundamental. Yo no estoy explicando nada científico, me estoy explicando lo que Dios escribió en su palabra. Y nosotros, como por rey soberano que le tenemos, por eso tuvimos la primera parte, entendemos que Él es perfecto y nuestro rey soberano, Jesucristo también, ahora, el sacrificio que hizo en la cruz, le debemos ser siervos a Él. Y con la fe que tenemos, es que creemos esto que le estoy leyendo ahora. Entonces, por alguna razón, está todo cubierto de agua. Que después, en la nueva creación que empieza a hacer desde el versículo 3 en Génesis, eh, hace esta separación, la expansión y va armando el universo. ¿Ya? Pero haberme dado a entender. Entonces, lleguemos a una conclusión de que lo que ocurrió en Génesis 1:2 fue la rebelión de Lucero.
del que conocemos hoy como Satanás. O sea, para haber llegado a ese caos en Génesis 1:2, lo que ocurrió ahí fue la rebelión, lo que conocemos como la rebelión de Lucero. ¿Y dónde encontramos mucho de eso? En el libro de Ezequiel. Y Ezequiel es un libro donde usted encuentra mucho de esto también. Si no lo ha leído y lo quiere leer, para este estudio es recomendable. Porque Ezequiel es donde se relata bastante, incluso desde que parte el libro, habla mucho de, de lo mismo que yo le estoy contando. Incluso uno de los lugares donde encuentra lo que nombré hace poco, de esta descripción de cómo es esta expansión, es en Ezequiel. Entonces, si nos vamos a Ezequiel, libro de Ezequiel, Ezequiel 28, Ezequiel 28, versículo 11, Ezequiel 28, 11, dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestimenta, de cornerina, topacio, jaspa, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. El pasaje hablando del querubín Lucero. Lucero, como vemos acá, fue creado perfecto. Y si leemos algunos pasajes, vemos dónde se paseaba. Una cosa interesante. Allí estuvisteis, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Y qué se halló en él? ¿Qué se halló en el Lucero? Una pregunta que usted puede ir respondiendo con esta lectura. En él se halló maldad. Perfecto es el 15 eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Pecó, corrompió, quiso, como vamos a ver más adelante, quiso usurpar el trono de Dios. Como vimos al principio de las primeras lecciones de este estudio, que el tema de la Biblia es el reino, el trono, la lucha por el trono. Entonces la obra maestra de los seres creados por Dios era este querubín protector.
que se llamaba Lucero, que Lucero significa portador de luz. Era perfecto, hermoso. Como dice aquí, era un tipo especial que se denomina querubín. El querubín, como dice el versículo 14 que leímos, tú, querubín grande, protector. Los querubines tienen una característica de ser protectores. En Ezequiel encontramos mucha descripción de ellos. Sin embargo, aparecen en el orden que tiene la Biblia, aparecen por primera vez en Éxodo 25:18. Donde se le indican algunas instrucciones para construir el arca. Y ahí dice 25:18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. O sea, este arca tenía que tener 2 querubines de oro, no físicamente, sino 2 de oro, pero obviamente con la simbología que esto podría tener de protección del arca. Tenían que estar mirándose uno enfrente del otro, en los extremos. Y si seguimos en el 20, dice, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. O sea, lo vemos ahí en los querubines que tienen que ser tallados de cierta forma. Y creados con cierta figura, con sus rostros, o sea, son seres. O sea, la imagen de esto, Dios le está explicando cómo son los querubines para que los puedan tallar y los puedan hacer. Entonces estos querubines son estos seres angélicos que creó Dios y, y el mayor de todos era Lucero. Un Salmo 99:1. Salmos 99:1. Salmo 99:1 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. ¿Sobre quién está sentado Jehová? Sobre los querubines. Entonces los querubines, Dios nuevamente en su creación de estos seres angélicos, los querubines son los protectores y uno, el perfecto que creó Dios, o sea, la obra maestra como denominé aquí, era Lucero. O sea, la belleza de Lucero, la creación perfecta de eso, obviamente va más allá, nuevamente les digo, de nuestra comprensión. Cuando Dios reprende al rey de Tiro a través de Ezequiel, está este pasaje que acabamos de leer hace poco de Ezequiel. Se dirige al poder espiritual maligno que controlaba aquel rey terrenal. Está describiendo cómo era Lucero, lo perfecto que era, pero ¿qué se halló en él? Maldad. Y corrompió e hizo una guerra con Dios. Entonces lo que hizo en Génesis 1:2, para tener ese caos ahí, era una rebelión. Él montó una rebelión, trató de usurpar el trono de Dios. Llegó a ese nivel. Isaías 14, Isaías 14,
Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti. Los que te vean te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Siempre no hay que subestimar el poder que tiene Satanás. Satanás está siempre atento, alerta y tiene una astucia impresionante. Aquí lo que debemos comprender, si bien el pasaje del versículo 16 es importante porque es una pregunta que se va a hacer mucha gente cuando se dé cuenta a quién le estaba rendiendo culto o le estaba siguiendo. O sea, no era a Dios, sino era a este personaje. Y se va a dar cuenta, chuta, a este era el que le hacíamos caso. Se va a sorprender de eso esa gente. Entonces, lo que dice ahí. Entonces, él montó una rebelión para usurpar el trono de Dios, como dice aquí, lo que acabamos de leer. Entonces, ¿quién deseaba ser el lucero? Deseaba ser Dios, en definitiva, como estamos leyendo en el capítulo 14 de Isaías. ¿De quién era el deseo o voluntad que el lucero deseaba cumplir? ¿De quién era el deseo? Era el deseo personal de él. Estaba haciendo su propia voluntad al montar esta rebelión. Y recordemos que todo esto de la Biblia nuevamente tiene que ver con el trono. Y así es toda la Biblia. ¿Y quién se va a sentar en el trono? Entonces Dios colocó a Lucero como el toque supremo de su creación. Y después pasa esto. O sea, Lucero como estamos leyendo acá, no estaba satisfecho con el servir a Dios, siendo el protector, que, como leemos en el Salmo, Jehová está sentado sobre los querubines que le protegen. Entonces, este querubín no estaba satisfecho con servir a Dios. Él quería ser Dios. Y además, que Dios no existiera sin Dios. Entonces, volvemos al Génesis 1:2. Entonces, lo que estamos viendo es que en Génesis, lo que ocurre para que la tierra estuviera desordenada, vacía, en tinieblas, es que ocurrió esta rebelión, este usurpamiento de Satanás al trono de Dios. Entonces es probable que Dios todo esto lo haya parado con agua. Como por eso quedó esto ahí, la faz de las aguas. En la faz de las aguas se movía el Espíritu de Dios. Algo ocurrió con eso. Volvamos a Job 38. Job 38. Job 38, el versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya
y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas, ¿Desde quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Entonces Dios, recuerden que tiene la facultad, como lo hizo en el Mar Rojo, como lo pudo haber hecho en Génesis 1:2, como lo hizo en el diluvio, con Noé. Él tiene esa facultad de abrir y cerrar las aguas. Job 9, Job 9:6. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Entonces, Dios tiene un poder que nosotros tampoco nuestra capacidad humana podría imaginarla o dimensionarla. Entonces, la teoría teológica aquí es que también el entendimiento de que cuando si leen más en los libros de Ezequiel, ese pasaje de Isaías, lo que hizo Satanás fue corromper también a la creación de Dios. Dios creó, en la primera creación obviamente creó todos estos seres angélicos, y lo que hizo Lucero fue corromper a muchos de ellos, la tercera parte de ellos, dice la Biblia. Y hoy en día hace lo mismo con los seres humanos, que somos creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Y lo que hace Satanás es lo mismo, es corrompernos y tenernos engañados. Y por eso, como leímos en Isaías, después mucha gente se sorprende y dice, este fue el que nos corrompió y vamos a sufrir castigo eterno por esto. Entonces, lo mismo hace Satanás hoy, corrompe a las personas con sus mentiras para llevarse cada vez más gente al castigo de Dios, que es el infierno, que él ya sabe que va a pasar, porque está escrito, y Dios cumple su palabra, y él sabe que Dios la cumple. Y es probable, en la teoría teológica aquí, que Dios, para parar todo esto que estaba ocurriendo con Lucero corrompiendo a los ángeles, que haya parado todo esto con agua. Y luego aleja la tierra de su presencia, a la distancia. Y deja la faz del abismo y él se mueve la faz de las aguas. O sea, hace esta separación de aguas y obviamente queda arriba agua congelada porque la faz del abismo, como leímos también en Job, la faz del abismo se enfriaba con esta faz de aguas. Entonces, estas aguas congeladas hizo la separación entre la tierra y, y donde él vive. Y lo que hace después en la creación, lo que nosotros de repente nos quedamos solo en eso, ahí expande aún más esa separación. La aleja. ¿Y la quién aleja? La aleja por el pecado. Como en muchos cuadros de la Biblia. El Dios no puede ver el pecado. Por ejemplo, los cuadros de la lepra en la Biblia, estudiamos nosotros mismos en la iglesia que la lepra es un cuadro del pecado. Entonces, ¿qué hacían? En la ley se alejaban de estas personas. Veamos, aquí compartí un pasaje para que veamos eso. Levítico 13. Levítico. Aquí llegué. Levítico 13:45. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Entonces, lo alejaban al leproso. Y hemos estudiado que la lepra es un cuadro del pecado, entonces, y había que alejarlo.
Entonces, en todos estos cuadros del pecado siempre hay separación, hay alejamiento. Y lo mismo acá hace Dios. El pecado, hay corrupción de todo esto, hace la separación. El Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas, pero en la faz del abismo estaba desordenado, vacío, un caos. ¿Mm? Tinieblas había. Interesante, ¿eh? Ya para ir concluyendo este video, eh, lo que estamos viendo entre el Génesis 1.1 y el Génesis 1.2 es que existe un espacio temporal entre estos dos. Y a este espacio temporal los teólogos le llaman la brecha. ¿Mm? O sea, no pasa todo en una línea continua. O sea, Génesis 1.1 y 1.2 no pasan al mismo tiempo. Pasa mucho tiempo entre uno y el 2. ¿No? Y no sabemos cuánto tiempo. Pero de que pasa mucho tiempo, pasa harto. Pasa mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la creación del 1.1 era perfecta. Y un día Lucero tuvo un plan para quitar a Dios su trono. O sea, para usurpar el trono de Dios. Para usurpar el trono. Hay que quitar, para usurpar. Entonces, ¿y qué hizo Dios? Dios detuvo esta rebelión. Por algo después, en el Génesis 1.3, Él comienza a crear nuevamente. Porque Él detuvo eso. Si no, eso no se hubiese parado, no hubiese podido hacer eso. Entonces Dios detuvo esa rebelión. Entonces, desde entonces hay una división entre Dios y la creación. Y ahora, Lucero, que lo conocemos como Satanás, y se ve constantemente en la escritura oponiéndose a la obra de Dios, o sea, sistemáticamente aparece oponiéndose a eso, y que desde Adán aparece ya y hace pecar al hombre, o sea, desde Adán, y desde que Adán desobedece a Dios, el reino de la tierra le es dado a él, hasta ahora. Como vemos en Mateo, pasaje que me encontré muy interesante que me compartió Pastor para este estudio, en Mateo 4 del 8 al 9, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, le iba a dar, todo esto te daré, como que es de él, la tierra, los reinos de la tierra, son de Satanás, son del diablo. Entonces cuando le quiso tentar el Señor, le mostró: y dígame si esto no hace Satanás con las personas. Y le ofrece las riquezas que vemos en este mundo, que no son las que debemos buscar, la riqueza espiritual que necesitamos para tener vida eterna después, el verdadero tesoro que debemos tener. ¿Dónde está nuestro tesoro? Y ahí hacen sentido las preguntas que hizo Cristo, o la enseñanza que nos deja a través de los evangelios. Entonces, con el pecado de Lucero, que ya parte en el 1.2, el pecado entra en el universo, y Lucero se convierte en el diablo, Satanás. El reino se contamina con este cáncer del pecado de Lucero, que se propaga, que se ramifica cada vez más, y cada vez lo vemos más ahora también. Cada vez lo vemos más. Y esta obra maestra de Dios, que era Lucero, peca. Se halla maldad en él. Pecó, como leímos. Él falló el objetivo del plan de Dios para él. Y el universo que quedó ya no es, como dice, ya no es lo mismo. Pero fíjense que Dios, a pesar de todo, lo que estamos leyendo ahora y estudiando, desde el 1.3, Él renueva todo. O sea, Él detuvo todo esto, lo que vimos ahora, que Dios detuvo todo este caos, esta usurpación que intentó hacer Satanás. O sea, Dios tiene ese poder. Así que ahí tenemos un convencimiento
de que todo lo que está escrito en la Biblia, en el Apocalipsis, Dios lo va a cumplir al pie de la letra. Dios va a parar todo esto, hermanos. Dios va a atar a Satanás, como dice la Biblia. Él tiene sus días contados. Así que tenemos que mantenernos en la fe y siendo los hijos de Dios que Él espera. Y a pesar de todo eso, desde el 1.3 vuelve a crear. Y obviamente ahora se está desordenando todo. Las tinieblas siguen, ahora parece inundando. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Con lo que viene en su promesa. Es lo que estamos esperando. En la venida de nuestro Señor, que nos arrebate como iglesia, después haga el trabajo que con su pueblo y vengan todos los eventos por venir. Y ahí después de todo eso va a volver a crear. Interesante. Entonces, una analogía en diagrama para compartirles ahora terminando este video, de entre el 1.1 y el 1.2, de lo que estaba explicando, es que en el Génesis 1.1 la Tierra estaba arriba y el universo, o sea, todo este ecosistema se componía de la Tierra y un universo que estaba abajo, ¿ah? Había algo ahí, pero la Tierra estaba con Dios. Él creó algo perfecto y que en el Génesis 1.2 tuvo que ponerle límites, que son estos límites de la faz de las aguas, y, y la tierra es destruida, la tierra destruida, desolada, como dice el pasaje de 1.2, vacía, desordenada, en tinieblas, y un universo que todavía está ahí esperando la expansión. O sea, todo esto en el Génesis 1.2 tenemos la tierra y todo el resto de arriba de la tierra es la faz de las aguas. ¿Mm? Después, en la próxima clase vamos a tener un tercer dibujito donde ya el universo propiamente tal es el que conocemos hoy. O sea, aquí lo tengo en blanco y después vamos a ver un universo pintado ya en lo oscuro que es realmente y que es esta separación para llegar donde realmente está ese mar que vio Juan cuando subió a la presencia del trono. Entonces, desde este punto esto no existía. Entonces, lo que separaba la tierra de Dios era la faz de las aguas, en Génesis 1.2. Entonces, la tierra era la faz del abismo y la faz de las aguas. Y siempre estaba el límite de que pone Dios ya. Aquí pone el límite ya. Y hay una analogía más diagramática de lo que, más en diagrama de lo que vimos hoy. Así que hasta aquí vamos a dejar el video de este domingo y vamos a continuar el próximo domingo estudiando los primeros días de la creación. Va a estar bastante entretenido estudiar eso también. Así que muchas gracias, hermanos, por llegar hasta este punto del video y por haberse interesado con este contenido. Así que lo invito a usted también a profundizar más. Si me quiere compartir algo también, lo dejo invitado. Yo encantado de poder conversar estos temas con ustedes. Recuerden que uno no principio de los cristianos es que podamos conversar y que para esto, para nosotros sea algo que nos llene hablar de esto en la semana. Así que eh, qué bueno sería que siguiéramos compartiendo estos temas y que usted también los siga estudiando de manera personal. Así que gracias una vez más y terminemos este video en oración, dándole gracias a Dios porque nos permitió pasar un momento juntos a través de este medio, pero pasamos un momento. Así que ore conmigo, hermano. Gracias, Padre, porque me permitió desarrollar este video, Padre, hasta el final, sin problemas. Le estoy muy agradecido. Gracias porque también me dio el tiempo para preparar esta clase, para compartirse la pastora y él también darme su opinión. Y le agradezco por todo esto que estamos desarrollando en la iglesia para dar contenido, para enseñarle a los hermanos, para edificarlos, a edificarme a mí también, mantenerme conectado con lo que usted quiere transmitirle a su iglesia
y hacerle sentido a su palabra y enriquecer nuestras vidas, Señor, en lo espiritual y no en las cosas que ofrece el diablo en el mundo, Señor. Sea usted con cada uno de los hermanos que esté viendo este video, los amigos también, para que usted los proteja en esta situación tan complicada de la pandemia que todavía sigue y no se acaba. eh, y también a nuestra iglesia para que siga con sus ministerios adelante y que no decaigan. Así que gracias por estas cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le agradezco y le pido. Amén. Así que una vez más, gracias hermanos a ustedes por haber visto este video. Así que nos vemos el otro domingo en la tercera parte de esta sección. Así que un abrazo a todos, que pasen un buen domingo y buena semana. Un abrazo.